SM Noticias. La verdad es que la primera vez que me tocó ser intendente, me tocaba una época difícil, y lo más interesante de todo era que debía ser intendente. En aquel momento tenía 35 años y debía ser intendente de un municipio difícil, y donde lo más interesante de todo es que me tocaba reemplazar a alguien que fijaba una vara muy alta, sostenía un postulado muy alto, y ese en tal caso era el desafío, el de conservar lo realizado, pero por el otro lado estar a la altura de lo que significaba San Isidro, lo que significaba, en el caso de reemplazarlo a Melchor Pose, y el hecho de que San Isidro siempre había tenido buenos intendentes. Y fuimos además desarrollando tarea en un municipio con un detalle que siempre está ahí, que es la cuestión comparativa. Yo creo que todos los municipios, por regiones, por estadísticas, la búsqueda hace que haya siempre una situación comparativa, y que en esa comparación se fue desarrollando algo que no fue producto de un lema, de una agencia de publicidad, de una reunión política, sino que ya desde aquellos años se desarrollaba entre los vecinos, y en algún momento después, en una subsecretaría de prensa y protocolo y demás, se comenzó a escribir algunas veces el hecho de que San Isidro era distinto. Y si ustedes me preguntan por qué esa confirmación de que San Isidro es distinto, yo creo que lo que hace que un lugar sea de una manera o de la otra lo hace su gente, lo hacen las instituciones que lo componen, lo hacen obviamente la gestión municipal respecto de dónde pone el ojo. Y me parece que si tuviese que hacer una primer mirada respecto de dónde estuvo este municipio, el desarrollo es que lo hizo en cogestión con las organizaciones no gubernamentales. Tendió y aprovechó además una red de organizaciones no gubernamentales, en las cuales en San Isidro tiene el detalle de que, por ejemplo, hay 750 inscritos, de las cuales hay no menos de 160 que están operativas prácticamente todo el año. Y ese trabajo fue acordar políticas de Estado con el deliberativo, con las instituciones, con todas las organizaciones no gubernamentales, y que esas políticas de Estado dieran lugar a programas, que se volviesen operativos esas políticas de Estado a través de los programas que se realizaban. Y el sello que tiene San Isidro es el sello de la integración urbana. Si ustedes, hay un punto en que el ojo de uno se normaliza, uno se acostumbra a transcurrir en un lugar, caminar un lugar, ver un lugar, volver a ver las localidades y demás, y el ojo se va normalizando respecto de la cuestión de la obra de infraestructura realizada. San Isidro, además, que agradece a sus vecinos, a nuestros vecinos, a sus instituciones, a su departamento deliberativo, el esfuerzo que hacen los equipos ejecutivos. San Isidro lo que llevó adelante en estos años también fueron programas conjuntos con las jurisdicciones nacionales y provinciales. Y así como el ojo se va normalizando a lo que cambia, y en un momento casi no nos damos cuenta, lo cierto es que todos estos años fueron años de fortísima integración urbana, porque la obra pública tuvo ese sentido, que fue el sentido igualador hacia arriba. Y entonces, esos planes que fue llevando San Isidro a cada una de las jurisdicciones tuvieron ese sentido, que era el sentido de equiparar lo que quedaba a un lado de la autopista, lo que quedaba del otro, los lugares que tenían agua corriente y llegar al 100% para todos, los lugares que no tenían cloacas y estar en el 97 o 98% en este momento.
Es decir, son políticas de Estado que arrancan muchísimo antes, para las cuales uno se prepara con anticipación y eso rinde sus frutos. Después se dio, y ahí está el valor de nuestras políticas anticipatorias, se dio la cuestión de poder seguir preparando y seguir preparando el distrito hasta llegar, aquí estamos, en 172 kilómetros de aliviadores pluviales, 172 kilómetros que se componen con aliviadores, que se componen con todo tipo de trama y ahora con la incorporación de 15 reservorios que tienen la virtud de acceder a lo más viejo que hay cuando se tiene que recurrir en materia de hidráulica, que es buscar lugares que ante la luz de agua se vuelvan inundables para que dentro de esos 172 kilómetros puedan ir goteando esos reservorios y dando lugar y llevar de la teoría a la práctica que cuando hay un reservorio la búsqueda es que el agua no entre a las casas, quede en el reservorio mientras da tiempo para volcarlo a los conductos. Vamos a llegar a la cantidad de 25 reservorios en el sentido sur-norte, que es el sentido que tiene el entubamiento de los antiguos arroyos y además del aprovechamiento de las obras que comenzaron antes de que naciéramos muchos de los que estamos presentes, que es la obra de los entubamientos de manera transversal a esos arroyos perpendiculares a la cuenca del río de la Plata. Si la inseguridad la vive nuestra comunidad, nosotros somos el electo más cercano, y el titular dominial de las calles es el municipio, y el dueño del municipio es el vecino, que es el que vive con inseguridad. Este es el primer municipio que va a implementar patrullaje municipal haciendo ahora uso de las horas polares. No tenemos policía provincial, no vamos a ir a una guerra eterna por la policía municipal. Más adelante vamos a hablar de ello. Lo que vamos a hacer es un patrullaje para los vecinos, porque las calles son dominio público municipal, porque el dueño del municipio, el comandante del municipio es el vecino, y el que sufre la inseguridad es el vecino. En abril del año 2000 no era una situación de punta, los políticos de ninguno de los bloques, de ningún lado en el país, tenían como tema top la cuestión de lo de la inseguridad. Los políticos que nos dedicábamos al tema de la inseguridad éramos vistos como políticos de baja calidad. Venía alguien y contaba qué era lo que ocurría en Noruega, lo que ocurría en un proyecto en Dinamarca, bueno, malo, aplicable, no aplicable. Esa persona era vista como un estadista. El que decía que era lo que ocurría, que era lo que iba a seguir ocurriendo, que el problema de la inseguridad era un problema evolutivo y que cada uno de nosotros tenía que articular políticas para cuidar de la gente, éramos nosotros con otros. En este Consejo Deliberante se llegó a tratar el pedido formal, la denuncia que se le hizo en la segunda gestión al ministro Arlañán para declarar ilegal el patrullaje de los vecinos de San Isidro. Un día 24 de mayo de esa época paramos el desfile a 3 cuadras de acá, 25 de mayo, y le explicamos a los vecinos y a las instituciones que se llamaba a una sesión extraordinaria para que los concejales dijeran quiénes eran los que querían y le planteaban y le llevaron la denuncia a Arlañán para declarar ilegal ese patrullaje. Y de ese debate surgió un consenso, surgió un final, que era que el patrullaje no era ilegal, que era necesario y que los años que venían eran cada vez más difíciles. Y de acuerdo a esas políticas anticipatorias, es que hoy San Isidro es el distrito que más satura con patrullaje propio, que más satura en colaboración con el patrullaje de la provincia de Buenos Aires. Son 130 vehículos municipales, blindados. Son 60 vehículos que le sostiene la municipalidad, o los compra la provincia y los sostiene la municipalidad para el patrullaje de la provincia de Buenos Aires. En una sala de monitoreo se sigue para los dos, se colabora los dos. Entra el 911 de manera directa, que ustedes saben que viene de una sala de gerenciamiento en La Plata, que no era nuestro deseo era que fuese por región, pero nos adaptamos porque era lo único que había. Y en ese mismo lugar entra el 3333 de los vecinos de San Isidro.
Y en ese mismo lugar le pagamos el sueldo a los radiooperadores de la policía, oficio que recuperamos en San Isidro, para que pudiese haber un trabajo conjunto y que de la diferencia jurisdiccional de ninguna manera nos encontráramos con que el perjudicado fuese el vecino. Esto se acompaña con 1.300 cámaras en 105 kilómetros de cinturón de fibra óptica para poder seguir ampliando un servicio de calidad, un servicio en tiempo real y un servicio que de ninguna manera permita un deterioro de la República. Porque cada vez que hay un hecho, que el hecho es polémico, y hay una cámara apagada en un lugar del país, y hay muchas cámaras que se apagan en este país, lo que está en duda es el servicio de vida pública que hacemos nosotros. Y entonces, los 105 kilómetros de recorrido son en tiempo real, para que se vea de día, para que se vea mejor de noche todavía, y para guardar en la memoria, para la justicia, para el área de investigaciones de la policía y para el área de estadística del municipio, junto con los foros de seguridad, respecto de cuál es la verdadera estadística y cuál es el verdadero camino respecto de la prevención. Lo que tiene es que nosotros buscamos trabajar en la cuestión social, pero atender los efectos, que de ninguna manera está contraindicado de que haya un servicio que sature, que el lugar con mayor cantidad de presencia de patrullaje articulado con la provincia y el municipio, de saturación con cámaras, de intervención de la justicia, que la justicia logre el resultado, logre las condenas máximas, porque el medio social es un medio social fuertemente condenatorio de lo que tiene que ver con el delito que no da oportunidad, con el delito que roba, que mata, que viola, y que eso es sistemático, porque en tal caso nos dedicamos a la cuestión social, como por ejemplo el sistema penal juvenil restaurativo. Este es el primer lugar donde se firmó. ¿Quiénes somos los que lo firmamos? La Fiscalía General, el Obispado de San Isidro, el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados, el municipio. ¿Qué es lo que llevamos adelante? Buscar que no sean institucionalizados aquellos chicos que estamos delante de su primer delito, y que obviamente no estamos hablando de un delito grave, un delito que no se puede sanar, aquellos chicos que están delante de sus primeras contravenciones. La justicia restaurativa tiene el sentido de dar la oportunidad cuando hay arrepentimiento. La justicia restaurativa tiene que ver con un convenio que con juristas catalanes implementamos, lo que allá dio el resultado de que el 60% de quienes intervienen en esta tarea de mediación no tienen reincidencia, no tienen recaída. Y que esto tiene que ver con una línea de cuando nosotros trabajamos con Nación, la política de comunidades vulnerables. Siempre se buscaba la cuestión del arrepentimiento, la cuestión de que ya sea trabajando, estudiando o haciendo las dos cosas, no tuviese la recaída en el delito.